Si tienen sus Biblias, le pido que vayan al libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2. Isaías 61, 1 al 2. Si no tiene una Biblia con usted, aquí en la pantalla tenemos. Si nos visita y no tiene una Biblia, déjenos saber. Es importante que le hagamos llegar una. Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra aquí juntos hoy. Reconocemos que tú tienes un propósito. Tienes un plan y ese plan es perfecto para cada una de nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, con una actitud diferente. No venimos a pedir bendiciones. No venimos en búsqueda de prosperidad. En realidad lo que has puesto en mi corazón, Señor, es que debemos venir con un deseo de ser quebrantados. No buscamos sanidad física, sino que buscamos sanidad espiritual para nuestras vidas. Es la preocupación que tu Espíritu ha puesto en nosotros. Reconocemos que tú eres el único gozo. Tú eres el único que puedes llenar nuestros corazones. Tú eres el único que puedes salvar nuestras vidas. Y por eso hoy necesitamos que tu Espíritu hable claramente a cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. Anhelamos escuchar tu palabra hoy. No la palabra del pastor Juan, sino tu palabra traída por tu Santo Espíritu, que es la que convence nuestros corazones. Gracias te doy, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hoy deseo hablarles a ustedes de dos historias. Una de las historias es una historia de aceptación. La otra historia es una historia de rechazo. Una de estas historias va a hablar directamente a nuestros corazones acerca de lo que debe ser. La otra historia nos va a hablar de la triste realidad de lo que es en muchos de nuestros corazones. La primera historia la podemos encontrar en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. Y voy a entrar directamente a esa historia. Dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Acuérdense, la semana pasada él estuvo en ¿dónde? En Samaria, y ahora va de camino a Galilea. Pero ya él antes había estado en Caná. ¿Se acuerdan? Había sucedido un milagro en Caná y había convertido ¿qué? El agua en vino. Y eso hace unas semanas atrás lo vimos. Donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, que no es Caná, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Quién era este hombre? Este hombre, la palabra de Dios nos dice que era un oficial del rey. No voy a entrar en los detalles particulares de quién es este hombre, pero simplemente vamos a decir esto aquí entre nosotros. Era un hombre muy importante. Un hombre con gran autoridad. Entonces, este oficial del rey que vivía en Capernaum quedaba aproximadamente 15 a 20 millas
de Caná, piense Newark, Passaic aproximadamente, viene con algo muy importante. Un hombre de autoridad, un oficial del rey, viaja de Capernaum a Caná a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque su hijo estaba enfermo. Y no solamente estaba enfermo, sino que estaba a punto, dice el versículo 47, estaba a punto de morir. ¿Cuántos aquí son padres? Levante su mano. ¿No hay algo tan mal para un padre que ver a un hijo enfermo? ¿Cuántos de ustedes pueden relacionarse con esta historia? Para nosotros mismos anoche a las 5 de la mañana, estamos nosotros todavía durmiendo y de momento se oye un grito en nuestro apartamento. Daddy, daddy. Y obviamente, Lisa, wake up, porque yo no lo oí. No diga eso. So yo salgo de nuestro cuarto y voy al cuarto de los niños y hay una niña, ellos duermen en bunk beds y hay una niña que está sentada arriba, Sofía. Y me dice, daddy, I don't feel good. Me dice, daddy, no me siento muy bien. So cuando la cojo, ¿verdad? Para cargarla y bajarla, siento que está, pero súper caliente. Tomamos la temperatura anoche era de 103.5, algo así, so estaba muy alta. So le dimos medicina, pero ya además de eso, no había más nada que nosotros podíamos hacer. Solamente sentarnos allí, esperar las próximas horas, estar seguro de que su fiebre bajara. En realidad, cuando se acostó con nosotros en la cama, los dos nos sentíamos inútiles, ¿no es así? Vemos en esta historia, vemos el corazón de un hombre que está herido por lo que está viendo en su hijo. Vemos a un hombre desesperado por lo que está sucediendo con su hijo. Y vemos en realidad a un hombre de autoridad, un oficial del rey. Lo vemos con un corazón vulnerable. Porque viaja desde Capernaum a ver a Jesús en Caná. Mire este punto que tengo para ustedes. Quebrantamiento a menudo es el puente a la sanidad. Quebrantamiento en tu corazón a menudo es el puente a la sanidad. Y quiero que detengas ahí un momentito, porque estoy hablando de una sanidad que es mucho más importante que nuestra sanidad física. Mira lo que dice David en el libro de Salmos, capítulo 51. Salmo 51, 16 al 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Esto es David hablando acerca de su relación con Dios. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo venimos nosotros a Dios? Es la pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Nos acercamos a Dios con nuestros sacrificios? ¿Nos acercamos a Dios con nuestra religión? ¿Con el visitar una iglesia cada domingo o cada 2 domingos al mes? ¿O en los tiempos del año como la Navidad o la Pascua? ¿Esa es la manera que nos estamos acercando a Él? ¿O nos estamos acercando a Dios con espíritus quebrantados? Con corazones contritos y humillados. Corazones que duelen por nuestro pecado y humillados porque reconocen que nosotros mismos no nos podemos salvar. Es nuestra actitud como este hombre, este oficial, que dice, Jesús, aquí estoy. Inútil, herido, desesperado, vulnerable. Vengo a ti porque confío en ti. ¿Cuál de esos es nuestro corazón? Versículo 48 más adelante dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y esto, quiero que mantenga eso en nota porque vamos a ver esto en la segunda historia. Porque la palabra que usa Jesús aquí, si no viereis, es un plural. No está hablándole directamente a él, sino que está hablando en general y en plural a un grupo de personas. Y eso lo vamos a ver en la segunda historia. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Siempre me han encantado las palabras del pastor Dion Moody, cuando una vez dijo, la fe verdadera es la debilidad del hombre apoyada en la fuerza de Dios. Hay una gran enseñanza en estas palabras sabias. ¿En dónde estás apoyando tú tu debilidad? Es otra pregunta que debes hacerte. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Nuestro pecado es lo más horrible en nuestras vidas. Nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado nos destruye. La paga de nuestro pecado, el libro romano nos dice, es muerte. Muerte eterna. Mas la dádiva de Dios y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, mi salvación, en el cual estoy seguro, mi fortaleza, mi canción, porque en Él yo he hallado salvación. Este hombre entendió eso. Y por eso viene vulnerable, desesperado, herido al único que podía sanar a su hijo. ¿Cuál fue el resultado del pensar así, de que Jesús es mi salvación, de que Jesús es el único que puede salvar a mi hijo, en el cual me puedo asegurar, en el cual no debo temer, en el cual es mi fortaleza? ¿Cuál es el resultado de eso? Vamos a ver qué sucede. Versículo 51. Cuando ya él descendía, cuando ya salió de Caná y regresa a Capernaum, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Las mismas palabras que Jesús le había dicho a él. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire esto, marca esto en su Biblia. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Cuando venimos, hermanos, como este hombre, como este oficial del rey, cuando venimos a Jesús con corazones heridos, corazones contritos, corazones que duelen por nuestra condición del pecado, corazones desesperados por la condición nuestra, corazones que son vulnerables, reconociendo el estado en el cual están, corazones humillados que reconocen que ellos no pueden hacer nada por ellos mismos. Corazones que confían, y porque confían son corazones obedientes. ¿Sabe cuál es el resultado de eso? El mismo resultado de este oficial. El resultado es sanidad, el resultado es vida y el resultado es salvación. Yo no sé usted, pero ese es el mejor resultado para una vida. Hermanos, si aceptamos todo lo que Cristo ofrece, hallaremos vida. Ese es el mensaje simple. Entonces, ¿cómo te vas a acercar tú a Él hoy? ¿Cómo vas a venir tú hoy? ¿Vas a aceptar lo que Él ofrece? La segunda historia es una historia de rechazo. Acabo de compartir con ustedes. Es una historia de aceptación, una historia de lo que debe ser. Pero quiero ahora llevarlos al próximo encuentro en la vida de Jesús, que es una historia de rechazo y es una historia de la triste realidad de lo que es en muchos de nuestros corazones. Libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30.
Y sí, vamos a leerlo desde el 16 al 30. Traté de ver cómo podía hacer esto, pero al final dije, yo creo que debemos entrar en el contexto y entrar en este texto tal como es, ¿ok? So, vamos a hacer esto, vamos a leerlo juntos, ¿ok? Usted allí con sus ojitos, no repita conmigo, sino léalo allí, sígame en lo que leo esto con ustedes. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 30, ¿ok? Ponga atención. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús se levanta a leer en la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fue lo que le leí al principio de nuestra enseñanza. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Usted visualice todo esto. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, ¿no es este el hijo del carpintero? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es algo de lo que va a suceder más adelante. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Lo mismo que había compartido Jesús con el oficial del rey. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Algo muy interesante, a una mujer gentil. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro gentil. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, con un propósito, y ese propósito era para despeñarle. En realidad lo llevan a un risco para tirarlo del risco. Y mire el 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Quiénes eran estas personas? Conocimos quién era el oficial. Vamos a conocer quiénes eran estas personas. Estas personas son los que conocían a Jesús. Son las personas que año tras año, viviendo él en Nazaret, compartieron con él en la sinagoga. Estos eran los amigos, estos eran los vecinos, los conocidos. Estos fueron las personas que lo vieron a él criarse en Nazaret. Dice el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? Conocían quién era Jesús. ¿Quiénes eran estas personas? Los familiarizados con Jesús. Hermanos, familiaridad no es aceptación. Piensa en eso. El simple caso de que tú estás familiarizado con Jesús no significa que tú aceptas lo que Jesús ofrece. Muchos hoy están familiarizados con Jesús. Cristianos, entre comillas, que creen que es posible aceptar a Jesús, de levantar mi mano un domingo, de salir por esa puerta,
de ser parte de un grupo de comunidad, de ser parte de ser un voluntario en la iglesia, de hacer cosas buenas a través de la semana. Creen que eso es ser cristiano sin abandonar y negarse a ellos mismos y sin abandonar y negar a este mundo. Simplemente porque van a la iglesia. Simplemente porque son religiosos. Se nos olvidan las palabras que Lucas capítulo 9 versículo 23 nos da y dice: y decía a todos, este es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El símbolo de la cruz es muerte. Cada persona que tomaba su cruz en los tiempos de Jesús para ir a ser crucificado ya no se pertenecía a él mismo, pertenecía al gobierno o al grupo de soldados que lo iban a llevar a morir. No estoy aquí para predicarte un cristianismo fácil. Yo estoy seguro, la palabra nos enseña que por nuestro cristianismo seremos perseguidos, sufriremos en este lugar. Pero yo no sé usted, mi mirada está en una recompensa que es mucho más grande que cualquier recompensa que este mundo pueda ofrecerme. Sanidad de mi corazón, y vida en abundancia que Cristo ofrece. Pero estos son los que estaban familiarizados con Jesús. Y así hay muchos, así en esta mañana y en otros lugares, sentados en iglesias que están muy familiarizados con las historias de Jesús, pero verdaderamente no han negado a sí mismos, no han tomado su cruz cada día y no siguen al Maestro. Ahora, ¿por qué estas personas rechazan a Jesús? Es la próxima pregunta. Porque no debió haber sido lo opuesto. Man, These were like Jesus' friends. These are the people that grew up with him. Estas fueron las personas que se criaron con él. Iban a la sinagoga con él todos los días de reposo. Lo veían en las esquinas o en la bodega. No sé si había bodega en Nazaret, pero lo veían en la bodega. Quizás para el clásico, tampoco había clásico en ese tiempo, pero se juntaban para eso. Estas eran personas que lo conocían. Debió haber sido totalmente lo opuesto. Vamos a la iglesia, pues obviamente aceptamos a Jesús. No, it's not like that. Familiaridad no significa aceptación. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué estas personas rechazan a Jesús?, está en las palabras que le leí al principio y las palabras que Jesús menciona, lo que dice el profeta Isaías. Y lo voy a mantener bien simple. 2 palabras: autojustificación y egoísmo. El mismo problema de muchos hoy. Autojustificación, self-righteousness, y egoísmo, self-centeredness. Okay, se me está olvidando el inglés. Mira lo que dice Lucas. Vamos a regresar a lo que Jesús dice. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está Jesús hablando. El Isaías está hablando de Jesús. Y Jesús está leyendo esas palabras a ellos de nuevo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué rechazan a Jesús? Número 1, porque fueron confrontados con la realidad de su condición. Así como lo más probable, o así como estás tú siendo confrontado en esta mañana. En otras palabras, lo que Jesús está diciéndole a ellos es esto. Con estas palabras, cuando Él le dice, se ha cumplido esto delante de ustedes, está diciéndole a ellos: yo soy el que están hablando aquí. Eso habla de quién Él es y habla de quién ellos son. Mire lo que dice. Dice, el ungido de Dios vino ¿para qué? Para dar buenas a los pobres. En otras palabras, Jesús les está diciendo a ellos: ustedes son los pobres y yo soy el que traigo las buenas nuevas a ustedes. Ustedes son los que son quebrantados de corazón y yo he venido a sanar sus corazones quebrantados. Ustedes son los que son cautivos al pecado y yo he venido a pregonar libertad sobre sus vidas. Ustedes son los que están ciegos porque la religión no los deja ver, pero yo he venido a dar vista a ustedes. Ustedes son los que son oprimidos
Ustedes son los que son oprimidos por la culpa del pecado. Y yo he venido a traer libertad de esa culpa. Por eso Él dice, esto se acaba de cumplir delante de ustedes. Este soy yo. Y el profeta está hablando de quiénes son ustedes. Pero estas personas, los que estaban familiarizados con Jesús, su mente y su corazón decía entre sí, nada de esto se aplica a nosotros. Porque yo no soy pobre. Yo no soy quebrantado. Yo no soy cautivo, obviamente estoy libre. Yo no estoy ciego, porque el que está ciego lo más probable está condenado, porque ha vivido en su pecado, porque así lo veían ellos las enfermedades. Y yo obviamente no estoy siendo oprimido. En otras palabras, en su mente y en su corazón dice lo que muchos de nosotros nos mentimos cada día: yo estoy bien. I'm fine. I'm good. En realidad, lo que ellos sintieron en sus corazones es que nada, ninguna parte de la misión de Cristo era para ellos. Como muchos de hoy, autojustificados. La segunda razón por la cual ellos rechazan a Jesús, nuevamente está allí en el libro de Isaías, fueron confrontados con la realidad de quién es Jesús. Versículo 18 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y quiero explicarle esto con 3 porciones bíblicas. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y obviamente estamos hablando de la autoridad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y eso incluye el nombre tuyo y el mío también. Filipenses 2, 9 al 10, Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, incluyendo la tuya y la mía, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el mismo Pablo después le escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 10:9, le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. No puede hacerse más claro que esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía el profeta. El Espíritu del Señor estaba y está en este momento, en este contexto, está sobre Jesús cuando Él les revela a ellos quién Él es y les revela a ellos cuál es la condición de sus corazones. En una de sus predicaciones, el pastor Charles Spurgeon una vez enseñó lo que es en la realidad en muchos de nosotros. Decía él, el autojustificado exclama, no seré salvo a la manera de Dios. Yo haré un nuevo camino hacia el cielo. No me postraré ante la gracia de Dios. Yo seré mi propio redentor. Yo entraré en el cielo con mis propias fuerzas y glorificaré mis propios méritos. Esto es lo que exclama el autojustificado. Y quizás usted no va por ahí los domingos diciéndole, Pastor Juan, yo no seré salvo por Dios. O quizás usted no va a casa de su hermano a visitarlo para el barbecue y le dice a todos ellos, hermanos, yo seré mi propio redentor. Usted quizás no habla así, pero sus acciones sí hablan así. Cuando rechazamos a Jesús con esta actitud y con nuestra autojustificación, con nuestro egoísmo, porque es lo que es, pensando que nosotros somos más que suficiente, nosotros somos el centro, el resultado siempre será muerte. La definición de aceptar es recibir voluntariamente algo que se ofrece. La definición de rechazar
es mostrarse en contra de algo que se le ofrece o propone. Compartí contigo hoy 2 historias. Una historia de aceptación y el resultado increíble de esa aceptación. Y una segunda historia, una historia de rechazo y el horrible resultado de ese rechazo. ¿Cuál será tu historia? ¿Cuál será tu historia? ¿Una historia de aceptación o una de rechazo? ¿Será tu historia como la historia del oficial del rey? ¿O será tu historia como los que estaban familiarizados con Jesús en Nazaret? Cuando somos como el oficial del rey, cuando reconocemos nuestra necesidad y nuestra falta, cuando venimos y corremos a los pies de Jesús, heridos, contritos, humillados, corazones quebrantados, desesperados, vulnerables. Cuando venimos a Él, el resultado en nuestras vidas será sanidad, será vida y será salvación. Pero cuando somos como los de Nazaret, cuando estamos maravillados por las palabras, cuando estamos maravillados por las luces y la música y las emociones, cuando estamos maravillados por la prosperidad y las bendiciones, cuando estamos maravillados por la religión, por simplemente estar familiarizados con Jesús. Y cuando Él nos confronta con la realidad de quiénes somos nosotros y nuestra condición en la carne y en el pecado, y quién es Él que tiene toda autoridad sobre nuestras vidas, el resultado será estar a la cumbre del monte, el lugar de muerte, porque esa cumbre es simbolismo de la muerte. Cuando rechazamos a Jesús como los de Nazaret, el resultado es estar a la cumbre de ese monte, el lugar de muerte. Pero hay una palabra clave allí: sin Jesús. Porque el último versículo nos enseñó de que Él se fue de entre medio de ellos. No hay peor lugar para el hombre estar: a la cumbre de la muerte, sin Jesús y sin esperanza. Quiero nuevamente leerte las palabras del profeta Isaías 61, 1 al 2, porque estas fueron las palabras que Jesús leyó. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y este es Él hablando a tu vida. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a tu vida para predicarte a ti buenas nuevas. Porque tú eres un abatido. A vendar a los quebrantados de corazón, a vendar el quebrantamiento en tu corazón, a publicar libertad a los cautivos, a publicar libertad sobre tu corazón y sobre tu vida de la esclavitud del pecado, y a los presos apertura de la cárcel, quitando la culpa de nuestras vidas, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová sobre cada una de nuestras vidas, y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Regreso a las palabras del pastor Charles Spurgeon en otra enseñanza. Y con esto termino. Cristo vino para traer sanidad al espiritualmente enfermo. Tú dices
que estás perfectamente bien. Por lo tanto, sigue tu propio camino y Cristo irá en otra dirección. So, termino con esta pregunta. ¿Cuál será tu historia? ¿Aceptación o rechazo? Cada domingo, al final de nuestra enseñanza, tomamos tiempo para reflexionar. Quiero tomar estos próximos 5 minutos. Podamos reflexionar en la palabra de Dios hoy.